en ese trabajo. Así que, ahora sí. Entonces vamos a comenzar el tema de propiedades térmicas de la materia. En particular, el día de hoy nos vamos a concentrar en gases ideales y un poquito de gases no ideales, ¿no? Un poquito, ¿no? La idea es la siguiente. La idea es que vamos a tratar de hacer la conexión. Nosotros ya vimos, bueno, ustedes ya vieron en química, la ecuación de estado de gas ideal. Y hoy lo vamos a volver a ver, ¿ya? Pero esa ecuación de estado la vamos a utilizar para poder hacer una conexión entre lo que pasa microscópicamente, ¿ya? Entre lo que pasa a nivel atómico, a nivel molecular, dentro de los gases, ¿ya? Y seguramente ustedes han escuchado ya mucho tiempo, desde que estudiaban física en el colegio, de que la temperatura era, en el fondo, una forma de representar macroscópicamente la energía cinética de las partículas microscópicas que están rebotando dentro de una vasija, ¿ya? Donde chocan con paredes, etc., ¿no? Y que esa energía cinética uno la podía de alguna manera medir de forma macroscópica a través de la temperatura. O sea, la temperatura era una medida de la energía cinética. Bueno, pero eso ¿es verdad o no es verdad? ¿Se puede hacer una relación matemática entre la energía cinética de las partículas que están dentro del gas con la temperatura? ¿Se puede calcular la energía cinética de 10 a la 23 partículas que se están moviendo? ¿Ya? Porque fíjense que en física 110 nosotros veíamos cuando una se movía y a veces salía bastante complejo. Cuando dos se mueven, todavía se puede resolver en forma exacta, pero es difícil. El famoso problema de los dos cuerpos, el problema del Sol y la Tierra moviéndose, despreciando la Luna, es un problema difícil de resolver. Imagínense un problema de tres cuerpos, o sea, metamos a Júpiter en el sistema solar, que también pesa bastante, para ver cómo, o la Luna, para ver cómo hace pequeñas, o no tan pequeñas, variaciones en la trayectoria terrestre, por ejemplo. Bueno, imagínense que ahora tenemos 10 a la 23, o sea, un mol de gas, 10 a la 23 partículas adentro de un recipiente. Todas las partículas son iguales, o sea, no hay unas que se puedan despreciar con respecto a las otras. Y queremos obtener la energía cinética de ese conjunto, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa complicada. Ahora, lo que vamos a hacer justamente hoy, queremos coronar la clase de hoy, obteniendo una relación entre la energía cinética de traslación de las partículas dentro de un gas y la temperatura. Y ver si efectivamente esa relación que hemos escuchado por mucho tiempo realmente es verdad o no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una cosa que se llama teoría cinética de los gases, ¿no? Vamos a conectar lo micro con lo macro. Vamos a empezar hablando un poco de ecuaciones de estado, ¿no? Las ecuaciones de estado, bueno, acuérdense que las ecuaciones de estado son ecuaciones que relacionan estas variables macroscópicas, ¿no? Entonces, es como tener una función, otra vez, por alguna razón, parece que el color por defecto es el rojo, fíjense. Sí. Déjenme ahí hacer un... Entonces, por ejemplo, las ecuaciones de estado en general es una relación, ¿ya? Que va a relacionar
cantidades macroscópicas. Por ejemplo, si estamos hablando de un gas, va a relacionar la presión del gas, el volumen del gas, la temperatura del gas, la cantidad de materia del gas, etc. ¿Ya? Y de tal forma que nosotros podamos identificar un estado, ¿ya?, como un conjunto de números que sería presión, volumen, temperatura y número de partículas o número de moles. Estamos en la versión que ustedes ya conocen. Entonces, por ejemplo, esta relación, Rn por T, ¿ya?, es una ecuación de estado, ¿ya? De alguna manera, esa relación que tienen ahí, que es una ecuación de estado para gases ideales, relaciona la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles que tienen ahí, ¿no? Así que esa es una ecuación. Ahora, por ejemplo, si ustedes conocen el número de moles que hay en un recipiente y conocen la presión y el volumen, entonces esta relación que tienen acá dice que la temperatura queda automáticamente descrita porque no nos podemos escapar de esa ecuación de estado, ¿ya? De alguna manera, uno podría decir, si yo conozco el número de moles, el volumen y la presión, queda completamente definido el estado de, de este sistema, ¿no? Eh, Fíjense que uno podría tener, esto es para gases, pero si uno tuviera sólidos, ¿ya?, uno también podría construir una ecuación de estado, ¿ya? No, si se acuerdan eh, hace poquito hicimos la prueba, así que el volumen de un sólido, tenía una dependencia de la temperatura. Dependía de B0, beta y T menos B0, ¿ya? Y uno podría, de alguna manera, pensar en que, bueno, aquí tenemos, si incrementamos la temperatura, aquí tenemos un sólido. Bueno, si tenemos un trozo de metal y le incrementamos la temperatura, nosotros sabemos que ese incremento de temperatura hace que haya un incremento en el volumen. En realidad era V menos V0, ¿verdad? Aquí era así. Delta V era V0 por beta por delta T. Pero nosotros cuando hablamos de eso no tomábamos en cuenta qué pasaba con la presión. Entonces, por ejemplo, si nosotros incrementáramos la presión, aquí le ponemos, por ejemplo, P menos P0. Si incrementamos la presión sobre el material, el sólido, entonces el sólido también debería, de alguna manera, achicar. Cuando incrementamos la temperatura, se expande. Cuando incrementamos la presión, se comprime. Así que uno podría poner aquí un menos y alguna otra cosa acá. ¿Ya? Y de esta forma uno podría construir, por ejemplo, una ecuación de estado, ¿ya?, y ver si estas relaciones que están acá, esta es conocida, es la de dilatación térmica, pero a ver si esta de acá uno puede encontrar valores empíricos para que esta ecuación de estado permita, digamos, entender cómo varía el volumen, por ejemplo, de un sólido. Así que ahí tenemos formas de ir creando, ¿verdad?, las ecuaciones de estado, apoyándonos un poco en las mediciones de estas constantes que desconocemos, ¿no? Por supuesto, la idea es que después uno pueda reconocer y entender qué es lo que significan estas cosas que están acá. Así que eh, ahí hablamos de ecuaciones de estado. Son estas ecuaciones que relacionan cantidades macroscópicas y que definen el estado de un sistema. En particular el de los gases, y este era el que les quería mostrar, pero ustedes ya lo conocen, aquí está para que lo puedan ver. Déjenme ver si ya esta cosa no se enoja.
y me permite ver. Ustedes me avisan ahí en el chat. A mí todavía no me aparece el marco verde que indica que debería verse. ¿Pueden ver o dice que está cargando? Se ve el iPad solamente todavía. Ya. Bueno, sigamos con el iPad. Ya, sigamos con el iPad. Muy bien. Entonces, bueno, acá en la página que está indicada acá, aparece esta simulación que algún día, cuando vimos, digamos, calor y temperatura, ¿se acuerdan? Yo hice un experimento virtualizado, obviamente, donde ponía dentro una cantidad de partículas, como acá, ¿ya? Eso se hace a través del bombín, que uno le inyecta aire, entonces son partículas que están dentro del aire. Este era un recipiente que yo podía encender fuego y de esa manera le transmitía calor a este sistema, o podía poner hielo y entonces le absorbía calor desde el sistema. Aquí tenía una especie de manilla que me permitía incrementar o disminuir el volumen. O sea, si me iba hacia la izquierda, lo incrementaba, el volumen del recipiente, o si lo empujaba, disminuía el volumen del recipiente. Aquí tenía un termómetro para poder medir la temperatura que estaba sucediendo dentro. Aquí tenía un medidor de presión, un barómetro, para ver cuál era la presión. Aquí está en kilopascales, aquí está en Kelvin, el número de partículas, bueno, aquí hay un número. Los gases ideales tienen la característica de que si las partículas no interactúan entre ellas, o interactúan muy débilmente, entonces la verdad es que el comportamiento es el mismo, ¿no? Salvo el n que está ahí. ¿Y qué más teníamos acá? Ah, y acá arriba hay una compuerta que si yo la abro, dejo salir partículas. ¿Ya? Eso es para cuando quiero estudiar qué es lo que pasa con la presión y la temperatura cuando yo permito escape de partículas. ¿Ya? Entonces, bueno, uno con esta simulación puede agregarle fuego y darse cuenta de qué es lo que pasa con el movimiento de las partículas dentro del gas, que efectivamente este calor transmitido hacia el gas hace que las partículas se muevan más rápido, ¿ya? Eso incrementa la temperatura, choque contra las paredes más a menudo, y eso se ve reflejado en la medida de presión, ¿no? Así que el volumen se mantiene constante. Y uno puede entonces hacer medidas de presión y temperatura y ponerlas dentro de un Excel y poder hacer el análisis y poder hacer gráficos, digamos, de qué cosas están pasando. Así que este es un buen simulador para poder entender estas propiedades de los gases. En el caso del gas ideal, este es el repaso de química. En el caso del gas ideal, tenemos la ecuación de estado, como ustedes tal la conocen. Tal vez el número R en química se usa en términos de mol, atmósfera, etc. Caloría, bueno, aquí es 8,31 el valor en el sistema internacional. En el sistema internacional, Joule es medida de energía. P por V es una medida de energía, ¿ya? P por V, cuando uno hace el análisis dimensional, nos da energía. Así que eh, el R sería entonces joules dividido por N está en moles y T está en Kelvin. Así que estas son las unidades del sistema internacional.
de la constante del gas ideal. ¿Ya? Ahora, acuérdense de una cosa, es que si ustedes quisieran representar esta ecuación en términos del número de partículas, no el número de moles, entonces aquí tendrían que cambiar Sn por el número de partículas dividido por el número de moles, para que me dé cuál es la cantidad de, perdón, por el número de Avogadro, para encontrar cuál es la cantidad de moles que hay acá. Bueno, si hacen eso, entonces el número de Avogadro, que es un número conocido, está aquí, 6,02 por 10 a la 23, sin unidades, porque es un número. El R, que lo tienen acá, se pueden, a partir de esta expresión, aparece una nueva constante, que es la constante de Boltzmann, ¿ya? 10 a la menos 23 en este caso. Así que esta es otra manera de representar la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? P por B igual NKT, donde N ahora es el número de partículas. A los físicos nos gusta trabajar con Ns, N con número de partículas, no tanto con moles o con masas molares muchas veces, ¿no? Así que ya tienen estas dos versiones, ¿no? Una versión conocida y una versión que depende del número de partículas que están presentes en esto. Ahora, de aquí se puede hacer un análisis que ya lo han hecho, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura es constante y el número de partículas dentro del gas? Entonces, si incrementa B, tiene que disminuir, si incrementa P, tiene que disminuir B, y aquí aparecen hipérbolas, ¿no? Que aparecen dibujadas en un gráfico de P por B. Déjenme ver si hacemos aquí un dibujito, aunque después lo hacemos bien, ¿no? O sea, por ejemplo, si el N fuera constante y la temperatura fuera constante, entonces, por ejemplo, si ustedes dibujaran aquí eh, vamos a poner la presión acá y el volumen acá. Estos son los típicos gráficos de P por B. Si ustedes dejaran el N y el T constante, entonces P por B tiene que ser constante. Entonces lo que tendríamos serían curvas de este tipo. Algo así. Si cambiara la temperatura, eh, pasarían cosas como esta. ¿Ya? O sea, para una temperatura tendrían un gráfico, ¿verdad? El que está aquí, y para otra temperatura tendrían otro gráfico, y estas curvas que aparecen aquí en este gráfico se llaman isotermas, ¿no? ¿Ya? Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden cambiar la presión de un gas sin cambiar la temperatura, y eso va a significar que va a haber un cambio en el volumen respondiendo a esta curva, si que ustedes lo hacen a través de, o por ejemplo, el gas bajo un baño térmico que le obligue a mantenerse a una temperatura constante. Entonces ustedes ahora eh, incrementan la presión, o sea, se mueven hacia arriba, eso significa que el volumen va a decrecer, pero respondiendo a una curva como esta. Si tienen ahora una temperatura un poco más grande, entonces esta curva que está aquí representaría lo otro. Entonces vamos moviéndonos hacia acá, de alguna manera. ¿Ya? Vamos a ver eso con más detalle cuando veamos las curvas de presión-volumen, que son, fíjense otra cosa, si el N es constante, vamos a pensar que tenemos una caja o un recipiente que tiene un número fijo de partículas de gas, moléculas, átomos, depende del tipo de gas. Partículas, un número fijo, ya no nos preocupamos más del N, es una constante. ¿Ya? Entonces ahora, un punto, y ahora sí lo voy a poner con rojo, un punto en el gráfico, P, B, va a definir completamente el estado del gas en ese estado. ¿Por qué? Porque va a quedar definido la temperatura con ese punto. O sea, ustedes definen un punto, tengo tanta presión, tanto volumen,
y saben que dentro del recipiente hay una cantidad de gas, entonces van a conocer exactamente cuál es la temperatura que hay. En el caso de lo que se llama el TPE, la temperatura y presión estándar, ¿ya? Que se usa, digamos, como referencia para tener una idea en la cabeza de las cantidades con las que estamos trabajando. Entonces, este vendría a representar el 0 grados Celsius, ¿verdad? Este valor de acá representaría la presión atmosférica a nivel del mar, la presión atmosférica medida ahí en Valparaíso, y pensando que tenemos un mol, o sea, 6 por 10 a la 23 partículas metidas dentro de un recipiente. Y la pregunta es, bueno, estas cantidades definen la presión, la temperatura, usando la ecuación de estado, definen de manera única el volumen. O sea, un mol de gas con esa presión de una atmósfera a 0 grados ocuparían 22 litros, ¿no? Eso es lo que llamamos en el caso de un gas en PTE. PTE significa 0 grados, una atmósfera, ¿no? Para que tengan. Esta es la relación entre atmósfera y pascales, ¿ya? Hay milímetros de mercurio también que se usan para indicar la presión arterial, por ejemplo, ¿ya? Se usan ahí los milímetros de mercurio como también una forma. Ok, veamos un poco la presión, perdón, la densidad del gas, ¿no? Aquí tenemos la densidad de un gas. Entonces tenemos PV es N por RT. Esta es la ecuación de gas ideal que ustedes conocen. Y vamos a multiplicar por arriba y por abajo por lo que es la masa molar, o sea, los kilogramos que pesan un mol del material del gas que estamos interesados. Así que, si ustedes ven acá, el N, aquí lo voy a anotar, N por la masa molar me da la masa completa, ¿ya? Me da digamos, este producto me da la masa grandota, lo voy a poner así, la masa del gas. Y esa masa del gas está aquí, la podemos dividir por el volumen completo del recipiente, de tal forma que podemos tener una expresión para la densidad, ¿ya? La densidad de un gas. Así que la densidad del gas va a depender de la presión, de la masa molar, ¿ya? No de la masa total que puse acá arriba, de la masa molar, eh, ¿sí? De la masa molar, del R y del T. Es porque simplemente hemos usado esta expresión que está acá. Así que, digamos, si la masa, tenemos un material con una masa molar conocida, también es una constante, el R es una constante, entonces la densidad va a depender de la presión y de la temperatura. O sea, si a mayor presión, la densidad es más grande, digamos de alguna manera, al estar presionando, estamos incrementando la densidad, y por otro lado, al estar aumentando la temperatura, este denominador crece, y lo que estamos haciendo es, al aumentar la temperatura, estamos disminuyendo, perdón, si aumentamos la temperatura, estamos disminuyendo la densidad del gas. ¿Ok? Acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo variará la presión con la altura? O sea, supongamos acá que tenemos aquí nivel del mar, aquí tenemos presión atmosférica, y aquí nos movemos hacia arriba. Vamos a poner eje Y. Y la pregunta es, ¿cómo será el ρ como función de
Y. ¿Qué creen ustedes? ¿Será, aumentará? ¿Disminuirá? Supongamos, para hacerlo más fácil, que T es constante. ¿Ya? Si T es constante, en realidad lo que me interesa es ver cómo cambia la presión con la altura. ¿Ya? ¿Cómo cambiará la presión con la altura? Disminuirá. Ok. ¿Y cómo será esa disminución? Disminuirá linealmente, disminuirá quién sabe cómo. ¿Ya? Pero suena, ¿no? Suena que a medida que yo me voy hacia arriba, ya no está lineal. Disminuye a la mitad cada 5 kilómetros. O sea, si la presión es una atmósfera, yo estoy a 5 kilómetros y baja a media, y a los 10 kilómetros estoy en un cuarto. ¿Ya? Eso suena como una exponencial decreciente, ¿no? Sí, estamos pensando en distancias, tiene razón Javier, la temperatura cambia, ¿no? O sea, uno cuando va arriba de un avión va a 50 grados bajo cero. O sea, no, claramente la temperatura cambia. No, eh, este es un cálculo a distancias pequeñas, digamos, ¿no? Para que valga esta premisa de que la temperatura es constante. ¿Ya? O sea, Y no son 10.000 metros, ¿no? Sino es qué es lo que pasa a medida que yo voy subiendo a un cerrito, ¿no? De aquí al, digamos, 300 metros de altura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo varía? Eh, ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Lo hacemos? Hagámoslo. Déjenme ver si ahora sí puedo mostrarles mis apuntes y lo hacemos. Dame un segundito. Aquí. ¿Ya? Entonces la idea nuevamente es, aquí tenemos, ¿no? Entonces una columna de gas, aquí tenemos una especie de cubito, un cubito, ustedes no me pueden ver a mí, pero es un cubito de gas que tiene un área transversal, vamos a pensar que puede ser un cilindro, ¿no? Un cilindrito de gas, acá. Entonces lo estamos viendo de lado. Y esta sería la presión en un punto superior, en Y más delta Y, y esta sería la presión en una altura Y, ¿no? Entonces, eh, esto vendría a representar a la fuerza dividido por el área, ¿no? Entonces acuérdense que la fuerza es menos mg. ¿Cuál mg? ¿Cuál m? La masa de ese cubito que está ahí, ¿ya? Eh, y todo eso dividido por el área, ¿ya? Vamos a escribir la masa. La masa vendría a ser la densidad, ¿verdad? La densidad por el volumen. Y el volumen en este caso vale el área transversal por delta X, por delta Y. ¿Se fijan? El área de este cilindro y por la base del cilindro, perdón, esto que está aquí, Profe, el largo de este cilindrito y por el área profe, transversal. no sabe lo que está haciendo. Ah, ahí sí. Entonces ya es el tercer intento, pero ahora vamos. Entonces, esta es la presión en una altura Y, la presión en una altura Y más un delta Y, ¿verdad? Un poquito más arriba. Esto acá, imagínense lo que es una pequeña columna de gas,
donde el área transversal, imagínense que es un cilindro, a ver si puedo dibujarlo un poquito más de... Imagínense que es una cosa así, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tienen un área transversal y esta distancia es delta Y. ¿Ahí sí? ¿Ya? Entonces, la idea es relacionar la presión con la altura. Esa es la idea. Entonces, por un lado, delta P, ¿ya? Sería igual a la fuerza, que vendría a ser la masa por G, ¿ya? Y dividido por el área transversal. Esa sería la presión. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la masa? Y ahí creo que ahí me avisaron que no se veía. La masa sería la densidad por el volumen de este cilindrito, ¿verdad? De gas que está aquí. O sea, la masa sería ρ por el A y por el delta Y. ¿Ok? Ahora sí, ahora estamos grabando todo. Entonces, pongamos acá. Delta P es igual a menos ρ por el área, perdón, menos ρ por el área, por delta Y, por G, dividido por el área, y, y yo voy a poner aquí delta Y por acá y delta Y por acá. ¿Ya? De tal forma que me dice que dP, ahora lo voy a llevar a una forma diferencial, esa es una forma muy elegante de decir, voy a hacer eso que a los matemáticos no les gusta mucho, que es representar o intercambiar los diferenciales por los deltas, o los deltas por los diferenciales. Así que lo que voy a hacer es dP en dy es igual a menos ρ, que es la densidad, por G. Y por lo tanto, P o dP, también como acá, es menos ρ G por dy. Eh, Creo que aquí tuve algún error, déjenme ver. Mm, ya, bueno, está así. No sé si vamos a ir a la presentación para ver cómo ocupamos esto. Creo que aquí debía haber usado la ecuación de gas ideal. Déjenme ver. Acá está. Ah, ya lo tengo. No tengo nada que hacer. Perdón. Lo que pasa es que desde el mismo tableta estoy trabajando, así que no tengo que intercambiar nada. Ahora sí lo ven ahí. Entonces, el ρ y la presión está aquí. Entonces, esta presión podemos representarla allá. O sea, este ρ que tengo a la derecha de la ecuación, lo voy a escribir así, PM dividido por RT. Así que vámonos para el otro lado. ¿Ya? Entonces, este de acá era PM dividido por RT. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Entonces, por el lado izquierdo, dP
dividido por P. Por el lado derecho tenemos menos mg, masa molar, acuérdense, por dy, Profe, no se dividido cambió la por... pantalla. Ahí sí. Sí, Ya, entonces ahí está. Lo que puse al lado derecho fue el ρ, lo cambié por PM dividido por RT, ¿ya? La densidad representada acá. Y ese P lo pasé dividiendo al lado izquierdo. Entonces me quedó dP dividido por P, y el lado derecho me quedó menos M por G por dy dividido por RT. ¿Ok? Al lado derecho tengo solo constante. Acuérdense que estamos asumiendo que la temperatura es constante, estamos en ese trayecto. Así que lo que yo voy a hacer aquí es integrar desde P0 hasta algún valor de P, digamos, en un valor de Z, y el lado izquierdo, el Y va a ser desde 0, o sea, desde la superficie que estamos interesados, donde la presión atmosférica vale 0, o sea, desde el nivel del mar, hasta algún valor Y por ahí arriba, ¿no? Y ¿cuánto da la integral del lado izquierdo? ¿Cuánto es la integral de dP dividido por P? Alguien comentó que las cosas estaban demasiado desconectadas de los ramos que estaban haciendo. Ya, muy bien. Logaritmos. Logaritmo P entre P0 y P, así que es lo mismo que hacer logaritmo de P dividido por P0, ¿verdad? Logaritmo de P menos logaritmo de P0, pero usando las reglas de logaritmos queda logaritmo de P dividido por P0, y el lado derecho es más fácil, ¿no? El lado derecho es menos mg dividido por rt y, y menos 0. Así que ahora sí, ponemos exponencial en ambos lados y nos queda que P, la presión en un punto Y, va a ser igual a va a ser igual a P sub 0 por E a la menos mgy dividido por RT. Entonces, ahí tenemos una expresión con esa suposición de que la temperatura no cambia. O sea, esta es cómo cambia la presión para distancias pequeñas, ¿no? Y efectivamente hay una, si quieren ahí, P0 y va a ir entonces diluyéndose de alguna manera, ¿no? La presión va disminuyendo con esto que está acá. Ahora, eso de los 5 kilómetros no va a ser tan aplicable acá porque ahí también va cambiando la temperatura, ¿no? Así que no vamos a poder verificar si efectivamente el RT dividido por mg, RT dividido por masa molar por G, esto me debería dar un tiempo, no es un tiempo, un largo de vida media, donde esto más o menos disminuye a 1 entre, ¿no? La mitad, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden ver. ¿Quedó claro? No es muy difícil, solamente el detalle que se me había escapado de, bueno, en algún lado teníamos que usar la dependencia de la presión y la densidad. O sea, como la densidad dependía de la presión y la temperatura, porque solamente habíamos utilizado inicialmente acá consideraciones mecánicas y faltaba usar las consideraciones de gas, ¿no? Termodinámica, vamos a decirlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Espero que con todos esos apagar y prender, ahí lo puedan ir revisando cuando lo estudien. Eso era casi un divertimento, digamos,
para ver cómo se podía, cómo la termodinámica, lo que estamos viendo, los gases ideales, junto con la mecánica, 130 junto con 110, nos podía dar una respuesta a, digamos, a entender cómo variaba la presión de un gas a medida que uno subía. Bueno, y esto que hicimos acá son como, digamos, el orden del curso no es necesariamente igual al orden del libro de texto, del texto guía. Entonces, estas son las cosas que típicamente vamos a hacer en el último capítulo del curso, que es cuando vemos fluidos, ¿no? Así que volvamos a la presentación, si no hay ninguna pregunta. Volvamos a la... Ahí sí. ¿Ok? Entonces, ¿quién decía? No es muy lineal. Efectivamente no es lineal, sino que es exponencial decreciente. Cómo varía la presión con la altura. Muy bien. Este dibujito de aquí, acuérdense que yo soy malo para hacer dibujos, así que me robo los dibujos del libro. Este dibujo que está acá, ¿ya? Trata de explicar dos cosas. Primero, lo que tenemos en el gas son partículas que son muy chiquitas. Vamos a decir que el tamaño es ínfimo. Entonces, si uno dice, ¿cuál es el volumen disponible, ¿ya? Aquí en este recipiente? ¿Cuál es el volumen disponible para que esta partícula de gas se pueda mover? Es el volumen completo, ¿ya? La realidad no es así. Las partículas, si bien son chiquititas, ¿ya? Si bien son chiquititas, ocupan un volumen, ¿ya? Ocupan un volumen. Entonces, ¿cuál es realmente el volumen disponible para que esta molécula de gas se pueda mover? Bueno, en realidad el volumen disponible es el volumen del recipiente menos el volumen que están ocupando las compañeras que están ahí, ¿ya? Entonces, esa consideración nos permite hacer pequeñas correcciones a la ecuación de gas ideal para obtener, digamos, mejores resultados, ¿ya? ¿Qué otra consideración hay? Fíjense. La consideración es como estas partículas de acá son no interactuantes, ¿ya? Entonces pegan las paredes y eso de alguna manera tiene una respuesta en términos de la presión, ¿ya? La presión, que es la medida macroscópica de estos golpes que hay de las partículas con las paredes, ¿ya? En este caso las partículas no interactúan, sino golpean fuertemente. Pero aquí las partículas interactúan, en el caso real. Por lo tanto, esa interacción se ve reflejado en que en realidad la presión no es tan grande como sería en un caso de gas ideal. Así que, ¿por qué? Porque esta de acá, de alguna manera, lo está atrayendo, esta de aquí está siendo atraída por esta de acá arriba, entonces esta no le pega tan fuerte a la pared como sería en el caso de que no hay interacción, ¿ya? En general, en los gases, las partículas están bastante lejanas unas de otras, ¿no? O sea, si ustedes se tratan de imaginar el gas eh, haciendo una analogía con ustedes, entonces realmente ustedes no verían a nadie, ¿no? No verían a nadie, porque el vecino más cercano viviría a varios kilómetros de ustedes, ¿no? Pero el comportamiento de las moléculas es que si ustedes se alejan, las moléculas tienden a atraerse. Si ustedes se acercan demasiado, las moléculas se tienden a repeler por efectos, digamos, eléctricos, ¿no? Por interacción eléctrica. Entonces, acá, en el supuesto de gas ideal, no hay una interacción, así que esto golpean nada más. Y aquí sí hay una interacción, entonces, debido a la atracción, este no golpea tan fuerte. Bueno, esas dos consideraciones, el que realmente las partículas ocupan un poco de espacio y que no golpean tan fuerte debido a que hay una interacción en que los vecinos te están frenando, ¿ya? Eso hace de que uno pueda corregir de alguna manera
el P por V igual a nRT. ¿Ya? Este es el más claro, ¿no? O sea, el volumen que está disponible no es el volumen del recipiente, sino es el volumen del recipiente menos el volumen, digamos, de la partícula por el número de moles, o el volumen molar por el número de moles, ¿no? Eso define un volumen, ¿ya? Cuando este volumen molar es muy chiquito, o sea, estamos en una suposición de gas ideal, entonces este es cero. Acá pasa igual. Entonces, la presión también se ve afectada por este efecto de interacción. Bueno, ahí estas son constantes. Ustedes van a buscar ahí en, en- en el libro o en internet o en cualquier parte, van a buscar gas de tanto y van a encontrar estas dos constantes A y B, que son las constantes de la ecuación de estado de Van der Waals. ¿Ya? Así que así van a poder hacer mejor descripción de, digamos, del estado de un gas. ¿Ya? Entonces, volvamos al gas ideal. Entonces, habíamos hablado de que cuando tenían ustedes, bueno, cuando estaba fijo el número de moles y, por ejemplo, fijaban la temperatura, aparecían las isotermas, ¿no? Que eran estas que están ahí, que no se cruzan, ¿no? Porque si se cruzaran, quiere decir que no son isotermas, son temperaturas diferentes. No hay puntos donde las isotermas se puedan tocar porque son temperaturas diferentes. ¿Ya? O sea, esto de acá, en mi dibujo está hecho como sea, ¿no? Pero esto de acá representa una hipérbola. ¿Ya? O sea, ustedes ponen esto constante, entonces la presión sería como una constante dividido por el volumen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si la presión sería una constante dividido por el volumen, y así lo pueden graficar. Entonces, para volumen cero, se va por este lado infinito. Para B infinito, volumen infinito, este término se va por acá a cero y, digamos, completan esta curva, esta isoterma. ¿Ya? Pero cuando nosotros hacemos procesos con gases, por ejemplo, en motores, etc., lo que nosotros hacemos es nos movemos dentro de este gráfico PV de diferentes formas. Y eso definen diferentes procesos. Fíjense, este grafiquito ahí resume bien los tres tipos básicos de procesos. Todavía queda uno que se llama adiabático, que lo vamos a ver más adelante. El primero ya lo vimos, el primero les mencionaba. El primero dice, bueno, por ejemplo, este es 600K, este es 300K. Esta curva de acá es la isoterma. Isoterma 600 Kelvin, por ejemplo. ¿Ya? Y esta de acá vendría a ser la isoterma 300 Kelvin. Significa temperatura constante. Ustedes se pueden mover en volumen y en presión sobre esta línea y no van a cambiar la temperatura. Aparece la curva 2, que es esta línea recta, que es a presión constante. ¿Ya? O sea, están cambiando el volumen, pasan aquí de 300 Kelvin a 600 Kelvin, ¿ya? No es llegar y pasar. Para pasar de 300 Kelvin a 600 Kelvin, ustedes necesitan que, por ejemplo, entregarle calor al sistema. Que el sistema absorba calor para que aún incremente la temperatura. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen aquí, tienen su gas. Y aquí le ponen un pistón móvil, con una masa. ¿Ya? Entonces van a tener sometido al sistema, aquí vamos a decir que esto se puede mover, significa que ustedes van a poder incrementar aquí la temperatura, aquí tenemos fuego, incrementar la temperatura del gas, manteniendo esta condición, que es el pistón móvil con una masa fija.
significa que van a tener una presión constante, ¿ya? Entonces, si ustedes incrementan la temperatura debido a que están entregando calor de 300 Kelvin a 600 Kelvin, va a incrementar el volumen para poder mantener la presión constante, ¿ya? Y lo que realmente se están haciendo es moverse en esta línea. Y esa es la línea que se llama isobárica, ¿no? Es un proceso isobárico, ¿ya? Este sería el caso 2. El caso 3 es, bueno, tenemos aquí está, tenemos nuestro recipiente completamente cerrado, fijo, ¿ya? Pero bueno, dejamos entrar calor por acá, ¿ya? Dejamos entrar calor por ahí. Entonces, estamos incrementando la temperatura ahí de 300 a 600 Kelvin, pero manteniendo el volumen fijo. Cuando hacemos eso, entonces el volumen fijo, ¿verdad? El volumen estamos a B, estamos incrementando la temperatura. Perdón, estamos incrementando la presión. ¿Ah? Y esto es lo que pasa cuando ustedes tienen una cafetera de esta Moka, de café expreso italiano, que son cafeteras de aluminio, que les encienden fuego, el volumen es de agua, pero bueno, están incrementando la presión debido a que lo mantienen a un volumen fijo y le están dando calor. Entonces, incrementan la presión y esa presión es la que pasa por dentro de la presión de vapor, es la que pasa por dentro del café, ¿no? Pero imagínense que es como una olla a presión, ¿no? Volumen fijo, incrementan temperatura y eso hace que incremente la presión. Así que tenemos 3 procesos que van a ser los procesos básicos para estudiar. Va a faltar uno, pero ya vamos a ver ese más adelante. Así que isoterma o isotérmico, isobárico, isocórico. Se llama volumen constante. ¿Ya? Piensen en eso porque... Muy bien. Aquí está, un científico muy famoso. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha escuchado hablar de Richard Feynman? Ya, Lord Feynman. Realmente no era Lord, pero le puedo llamar Lord tranquilamente, ¿no? Richard Feynman, premio Nobel de Física, del año, yo creo que 1965, por ahí. Es el creador de la electrodinámica cuántica, QED, ¿no? Quantum Electrodynamics, se llama. Pero además se hizo muy famoso porque en algún momento, siendo un famoso profesor, quiso dar clases a estudiantes de ingeniería de su universidad, que es el Instituto Tecnológico de California, Caltech, una muy buena universidad. Y que queda al ladito de Los Ángeles, Pasadena. ¿Sí? De hecho, ahí estudió Sheldon Cooper, ¿no? En Caltech. De hecho, creo que arriendan en alguna de los episodios, arriendan la camioneta de Feynman y se la echan, ¿no? La queman, ¿sí? Están, en algún cumpleaños, ya no me acuerdo. Bueno, la cosa es que, bueno, si tienen Prime, ahí pueden ver completa la serie, creo que ahí está la pusieron. El Feynman en su libro, que les recomiendo que lo consigan, que una vez tengan un dinero que quieran hacer una buena compra, pueden comprar los libros de Feynman. El curso de Feynman fue terrorífico, como este probablemente, ¿no? Espero que no con los mismos resultados. Hay una página de internet donde ustedes pueden ver. Yo compré las clases de Feynman grabadas, pero ya no sé ni dónde los tengo porque venían en DVDs. Y ustedes pueden escuchar a Feynman, y Feynman era bastante chistoso.
y los estudiantes no se reían. Entonces, no sé si o los chistes eran malos, o definitivamente los estudiantes no entendían nada de lo que estaba diciendo Feynman. Pero es interesante verlo desde el exterior y ver qué es lo que estaba pasando. Y Feynman en su libro escribe esto. Ya lo puse tal cual. Espero que de donde lo copié haya venido con las palabras exactas de Feynman. Feynman tenía unos colegas que le tomaban apuntes de las cosas que él decía, y así se construyó el libro de Feynman, los 3 volúmenes, de las clases de Feynman, así se llama el libro, ¿no? Sí, exactamente. Bien, Bastián. Y esa frase dice, bueno, si tuviera que quedar en una sola frase la mayor cantidad de información útil para la posteridad, si hubiese un cataclismo, se destruye la Tierra, y hubiese que dejar una sola frase que describiera la mayor cantidad de física, de comportamiento, habría que dejar esta, ¿ya? Y lo que dice ahí es que eh, no lo voy a leer, pero dice que las cosas están construidas por pequeñas partículas que están en constante movimiento, ¿verdad? Y que cuando se apartan, se tratan de atraer, y cuando uno las presiona, se tratan de repeler. ¿Ya? Esa es la hipótesis atómica que se llama, ¿no? ¿Y por qué lo puse ahí? Porque en el libro, cuando hablamos de estructura molecular y tratamos de entender cómo afecta la estructura molecular a estos cambios macroscópicos, o sea, cómo es el efecto de la estructura que es microscópica en esta observación macroscópica que tenemos, ¿ya? Eh, Muestran esto que está aquí, y esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Dice, bueno, imagínense que tenemos 2 moléculas que están separadas por una distancia R, ¿ya? Y si nosotros nos vamos a la física, podemos entender que hay una fuerza cuando este R, aquí está, esta es la separación entre las dos moléculas. Cuando el R es muy chico, aparece una fuerza negativa, eh, perdón, aparece una fuerza positiva que es de tipo repulsiva, ¿ya? Repulsiva, esencialmente eléctrica, ¿no? Si ustedes ahora se juntan mucho más, ya a nivel de núcleo atómico aparecen fuerzas nucleares que tienen un comportamiento, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de fuerzas de largo alcance, que son fuerzas eléctricas, que son las responsables de la biología y de la principal fuerza ¿no? Que ver con la vida. Entonces, cuando ustedes acercan mucho eso, o sea, cuando este R es chiquitito, aparece una fuerza repulsiva. Cuando ustedes alejan mucho esto, aparece una fuerza negativa que indica que es atractiva, ¿ya? Si ustedes lo miran desde el punto de vista de la energía potencial, resulta que hay un punto donde esta energía potencial llega a un mínimo, que es el R0. ¿Ya? El R0, una distancia. Eso de alguna manera define esa separación entre la separación ideal, ¿no? De estable, ¿no? Aquí aparece un punto de equilibrio estable. Pero bueno, pero esta imagen aquí, esta gráfica, no es la única importante. Ahora tengo que pensar en la energía total, ¿ya? Sí, como les digo, justo esta hipótesis atómica, Bastián está preguntando, justo esta hipótesis atómica me da respuesta a todo. Digamos, depende si es metal, depende si es un gas. Tendría que estar hablando del enlace, depende estás en un metal, estás en un aislante, estás en un gas, estás en un líquido. Esta imagen que está aquí me puede dar respuesta a todos de una manera más sencilla, ¿ya? Entonces, fíjate, o fíjense, que ahora lo que me importa a mí es la energía. Entonces, si yo tengo una energía del sistema por acá, ¿no? Efectivamente tengo la energía tiene que ser igual, ¿verdad? Esto es
que ya lo vimos, o ya lo vieron, la energía cinética más la energía potencial. ¿Ya? Este es un más. La energía potencial es esta que está marcada con azul. ¿Ya? Y esta energía, entonces, esta diferencia que hay entre la potencial y la energía E, energía constante, es lo que me define entonces esa diferencia de la energía cinética. Así que quiere decir que si yo estoy en esta región, de alguna manera, eh, mis partículas se mueven libremente, ¿ya? Y ahí aparece el concepto de gas, ¿no? Si yo tengo una energía más abajo, por acá, ya no voy a rayar más porque se me va a quedar la escoba. Si yo tengo una energía por acá, entonces todavía hay una diferencia con esto, pero ya no me puedo mover. ¿Por qué? Porque llego acá, pum, y tengo que regresar. De alguna manera estoy sometido a un pozo de potencial. ¿Sabes? Es lo que se llama un pozo potencial. Y esto vendría a ser, digamos, puede ser un líquido, y más abajo puede ser un sólido, que yo me voy acercando a este punto más abajo. Así que la estructura molecular sí va a tener un efecto, ¿ya? Y es un poco lo que vamos a ver. Nos quedan 5 minutos. Solamente voy a leer brevemente cuáles serían las suposiciones para poder generar un modelo cinético molecular en un gas, ¿ya? Y vamos a partir la próxima clase con la, con el cálculo o con la obtención de la relación entre energía cinética y temperatura. ¿Ya? Vamos a ver cómo efectivamente la temperatura es una medida de la energía cinética. Ahí les voy a mostrar el resultado, pero en la próxima clase hacemos la demostración eh, complicada matemática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las cuatro, digamos, supuestos de un modelo cinético molecular que vamos a usar? Primera cosa, un recipiente con volumen B va a contener un número muy grande de moléculas idénticas, que es el número total, no el número de moles, y cada una con masa m. ¿Ya? O sea, vamos a simplificar el problema teniendo un gas de un solo, de un solo tipo de moléculas, ¿no? Eso lo vamos a hacer porque eh, pueden imaginarse que calcular la energía cinética, la suma de la energía cinética de todo un conjunto de un gas, de moléculas en un gas, tiene que ver con promedios que hay que tomar, ¿no? Entonces, este supuesto va a ser esencial para que podamos considerar todas las partículas como iguales y, y al calcular el promedio, digamos, no, tengamos una idea de cómo funciona el gas completo, ¿no? Si tuviéramos mucha diferencia de partículas dentro del gas sería muy, muy complicado. Así que este es el primer supuesto. El segundo supuesto es que las moléculas se comportan como partículas puntuales, así que no vamos a tener ese problema que mostrábamos en el caso de Van der Waals, ¿no? Donde el tamaño sí importaba en este caso, ¿ya? Así que la distancia, dice ahí, el tamaño es muy pequeño en comparación con la distancia media entre las partículas, o que es lo mismo que las partículas prácticamente son puntuales. El tercer supuesto es que el que manda va a ser Newton, o sea, las leyes de movimiento de estas partículas están gobernadas por Newton, y ya les decía, si ustedes hacen una analogía a cómo ustedes están aquí, ahí es como que la otra partícula está a varios kilómetros de distancia, ¿no? Así que prácticamente no las ven ni las sienten en el caso de gas ideal. En el caso de cómo interactúan, bueno, la interacción entre ellas no va a haber, pero sí va a haber interacción con las paredes. O sea, van a estar dentro de una pared donde van a rebotar, y van a rebotar de forma elástica, ¿ya? Así que hay varios supuestos. Bueno, y las paredes son rígidas, ¿no? Así que es como una pared de masa infinita. Ustedes chocan y ¡pum!, rebotan con la misma componente de velocidad. ¿Ok? Así que con estos cuatro supuestos vamos a construir esa relación en el que vamos a relacionar
la energía cinética de las moléculas, ¿ya? De las n moléculas ahí, como algo por T. ¿Ya? O sea, vamos a hacer de alguna manera una relación en que vamos ahora sí a estar seguros de que la temperatura es una medida de la energía cinética de estas partículas que están dentro del gas. ¿Ok? Así que... hay una pregunta aquí de Joaquín. Mira, yo en la tarde tengo una reunión a las 4, si quieren a las 5:30, 5:30, y si no, podría ser el viernes en la tarde. Podemos ver las preguntas, porque tengo una reunión en 15 minutos más y tengo que empezar también a ver de qué se trata. ¿Te parece bien, Joaquín? ¿Podemos ver ahí las preguntas del certamen? ¿Ya? Hoy en la tarde, espero que a las 5:30 ya esté libre y si no me salgo nomás de la reunión esta de emergencia. Y el viernes también lo podríamos hacer a la misma hora. ¿Ya? No va a haber tanto material para ayudantía, así que podríamos hacerla ahí. Voy a cortar la grabación.